¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a Desde Cero nuevamente, otro episodio más aquí con ustedes. Pero de verdad que estoy bien pompeado, o sea que vamos a darle la bienvenida aquí a Pedro Cardona Roy. Eso es, el urbanita aquí en el ¡Epa, el estudio. urbanista! Eso es, bienvenido. Gracias, gente. Gracias por la invitación. Para mí es un gran privilegio estar con ustedes. Bicicleta y correr. Sí, Sí, me enteré ahorita que eras maratonista. he hecho un par de maratones, he hecho relevos en tríalo, he estado por ahí. ¿Y desde cuándo empezaste a hacer esto de maratones y trialo y todo eso? Bueno, cuando yo estaba en universidad, ahí fue que empecé a correr distancias mayores, ¿no? En mi primer año de bachillerato en Rhode Island School of Design, pues mi roommate y yo empezamos a correr. Él corría muchísimo y entonces ahí empecé a correr con él distancia. Y me di cuenta de que era una forma de uno organizar pensamientos, de uno concentrarse y de despegarse de lo que son algunas de las responsabilidades cotidianas que uno tiene. Entonces, ayuda un montón el correr para, para calmar la mente, ¿no? Yo soy disléxico y tengo ADD y por lo tanto esa rutina de correr te ayuda a organizarte. Estudiaste bachillerato en el School Design en Rhode Island. Sí. ¿Y por qué, eh, por qué diseño? Bueno, yo cuando me gradué del Colegio Espíritu Santo no tenía muy claro exactamente qué era lo que iba a estudiar. Y sí tenía claro que debía hacer algo relacionado a las artes. Durante mi primer año, que se conoce como Freshman Foundation en la universidad, pues te exponen a un montón de cosas. Eh, y, y ahí yo cambié 7 veces de carrera. O sea, yo el primer año dije, no, yo voy a estudiar fotografía. Luego iba a estudiar glassblowing, diseño de moda, diseño gráfico y acabé en arquitectura. Un poco porque, ¿sabes? Los orientadores de la universidad dijeron, mira, a ti te gustan demasiadas cosas, la formación más amplia de la que nosotros tenemos aquí es arquitectura. Y eso también me daba la oportunidad de buscar otras cosas que a mí también me interesaban, como la literatura latinoamericana, y mientras estaba estudiando en RISD arquitectura, pues estudiaba en Brown literatura latinoamericana. Y nada, combiné cosas durante ese tiempo y exploré un montón de temas que me interesaban. Y entonces, después de la graduación de bachillerato, te fuiste a hacer entonces una maestría en Harvard Sí, en diseño urbano. sí. Diseño Eh, urbano y arquitectura. Conozco como el urbanista. ¿Qué es diseño urbano? ¿Qué fue lo que aprendiste en Harvard de eso? Mira, yo creo que diseño urbano es pensar en, en una escala mayor de arquitectura. O sea, no pensar en un edificio, sino en un conjunto de edificios, cómo se hace la ciudad, cómo se trabaja con el espacio público, qué relación deben tener los elementos de arquitectura con los servicios urbanos, cosas como los sistemas de transporte colectivo, ese tipo de cosas. En el tema de el diseño urbano y el urbanismo, eh, pues a nosotros nos daban mucho énfasis en la parte de diseño, la parte estética y también la parte funcional, pero con el paso del tiempo, yo en lo que más me he enfocado y me he especializado es en el área de reglamentación y en el área de política pública. Esa era un área bien rara que a nadie le interesaba. Y, y yo me di cuenta que primero hacía falta gente ahí y por otro lado la voluntad, el deseo y la capacidad de diseño no es suficiente para provocar
que las cosas se hagan de una manera adecuada. Hacen falta reglas, hacen falta leyes que permitan que el buen diseño se implemente. Terminas Harvard, regresas a Puerto Rico Sí. y encuentras trabajo. O cómo, explícame un poco esa transición de... Antes de venir, yo tenía varias ofertas de trabajo. Una de mis opciones era irme a enseñar en California. Pero me ofrecen el venir a Puerto Rico a trabajar en un proyecto que era el proyecto de transformación de la planificación en Puerto Rico. Se llamaba la Ley de Reforma Municipal. Y pues llego aquí a trabajar en ese proyecto. Y en la Oficina de Asuntos Urbanos, adscrita a la Fortaleza, y ahí es que conozco a Luis García Pelati, trabajamos bajo Rafael Pumarada, y éramos dos tipos súper jóvenes ahí en esa oficina, y trabajamos mucho, nos divertimos un montón, y era una cosa como que muy rara, porque, tú sabes, teníamos, no sé si yo tenía, Luis y yo somos contemporáneos, porque tenemos 4 días de diferencia, celebramos cumpleaños en septiembre, así que muchas veces los celebramos juntos, seguimos siendo muy buenos amigos, y pues nosotros vinimos a trabajar aquí, éramos 2 tipos súper jóvenes trabajando en estos proyectos, y no sabíamos que eso iba a ser tan fundamental para el resto de nuestra vida, ¿no? Vida profesional. Y pues bueno, cosas así, eso pasa. ¿Tenías preocupaciones en cuanto al diseño urbano que tenía Puerto Rico? O sea, explícame un poco cómo se siente un arquitecto de urbano cuando llega a bregar con cosas en Puerto Rico sobre ese tema. Porque te explico, te hago esa pregunta porque Puerto Rico tiene muchas deficiencias en un montón de cosas de planificación urbana, precisamente de transporte público, en un montón de cosas. Y yo, siendo parte de, ¿verdad? De tal vez una herramienta útil para bregar con eso, yo me hubiera sentido como que un poco, mano, frustrado. No sé si estoy bien, no sé. Sí, esa pregunta es importante, tú sabes, desde el punto de vista de pensando en lo que yo miraba en esa época, con 23 años, Ajá. 24 años, pues yo veía a Puerto Rico como un lugar que tenía muchas deficiencias, que había mucha necesidad de tratar temas como los que yo había estudiado, pero Puerto Rico también era un lugar que se veía y se proyectaba como un lugar que iba ascendente. Y se pensaba que nosotros podíamos hacer cualquier cosa. No habíamos entrado en todo ese ciclo de crisis, ¿verdad? Que yo lo empecé a ver. O sea, que había un ambiente de optimismo. Totalmente. Y pues también Puerto Rico es un sitio... Yo tenía un poco de preocupación porque yo no me había formado en Puerto Rico. Y entonces toda la gente alrededor mío tenían un network de gente que conocían, tanto profesionales como compañeros que se habían formado en la universidad, habían estudiado juntos, y yo venía un poco solo de una universidad prestigiosa, tenía un resumen, ¿sabes?, importante, pero yo no conocía a nadie. Entonces era una situación como que distinta, ¿no? Pero con mucha ilusión. Y trabajamos durante un año y medio en la Ley de Reforma Municipal, y ahí me voy a hacer la investigación de la Drucker Traveling Fellowship. Entra Rosselló, yo regreso a Puerto Rico, yo trabajo con Rosselló, la administración Rosselló,
durante 2 meses y medio. Y breve momento. Y entonces ahí pues paso a la empresa privada donde he desarrollado mi práctica. Mi práctica ha sido principalmente en la empresa privada. Aquí tengo escrito que te has enfocado en la creación de comunidades y de ambientes dirigidos al peatón, desarrollo orientado al transporte colectivo y al uso del suelo. Háblame un poco sobre eso, sobre comunidades de ambientes y de ambientes dirigidos al peatón y también al transporte colectivo. Porque yo sé que eso es una área bien importante. Sí. Bueno, mira, mi esposa es mexicana. Mi esposa es mexicana. Ahora. Ahora, Sí, muy bien. Y tengo muchos amigos que vienen a saltar, ¿verdad? En la escuela de paracaidismo, que vienen de Australia, vienen de México, vienen de Estados Unidos, vienen de Sudamérica. Y todos... ¿Cómo yo puedo moverme, brother? Aquí no hay... en Arecibo, por ejemplo, no hay Uber, que es lo que, pues, Uber, no hay Uber. No hay transporte público. No hay vías de ciclismo. No hay forma de moverte si no tienes un carro. Yo soy car free hace 15 años. Eso fue una pregunta que le hice a Ramón ahorita. Ajá, y le dije, Ramón no puede ser tan hardcore. El profesor no puede ser tan hardcore. Oye, by the way, la cerveza es súper buena. Está buena. Súper buena. Rincón Beer Company. Muy bien. Pero sí, eres así de hardcore de que no tienes carro, brother. No tengo carro hace 15 años. Decisión personal. Y es complejo. Pero un poco tú no puedes entender la necesidad del sector que depende del transporte colectivo desde un carro. Cuando yo estaba en la Junta de Planificación, el secretario de Transportación y Obras Públicas nunca se montaba en las guaguas. Y cuando llegábamos a discusiones sobre el transporte colectivo, era como que hablar con los extraterrestres. Sí, tú sabes, como que tú no te has parado en una parada de guagua al 12 del día, brother. 15 minutos a esperar que una guagua pase. Exacto. ¿Sabes? Con el calor de Puerto Rico, con la lluvia, y entonces tú no sabes que las paradas tienen un techo que es insuficiente para tapar la lluvia. Pues no lo puedes entender si no lo vives, ¿no? Yo pues durante mucho tiempo llegaba a mi trabajo en guagua. Si no, yo tenía una scooter, una baja que es el modelo de la Vespa de 1963 que se producía en la India. Y yo compré esa motora porque me encantaba el diseño retro que tenía la motora. Y yo iba en motora a la oficina, ¿verdad? Dejé de hacerlo porque era bien raro ver a alguien en gabán y corbata con un maletín en una motora, en una scooter para colmo. Entonces, pues hubo un par de ocasiones donde me iban a llevar por el medio, sacándome fotos o tratando de ¿sabes? Mirar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Así que fui en bici, fui en guagua, fui en scooter a la oficina y aprendí, me podía sentar a hablar de alguno de estos asuntos con un conocimiento directo de cuál es la experiencia de esos sistemas. No lo hice por eso, lo hice porque tenía un carro deportivo súper chulo que recorría 3,000 millas al año. Wow. Y eso, tú sabes, básicamente es una de las inversiones más estúpidas que puede hacer alguien, ¿no? Sí.
En el área donde yo escogí vivir, tengo todo a mi alcance. Y entonces, para hacer los proyectos de consultoría que yo hago en toda la isla o a nivel internacional, o me monto en un avión o alquilo un carro para ir a las reuniones y hacer las gestiones que tengo que hacer. Hoy estoy en un carro alquilado. Si ustedes estuvieran más cerca, pues yo hubiera llegado en mi bici, o hubiera llegado de alguna otra manera. ¿Tú re- Exhortamos a la gente que también se exponga a esas experiencias. ¿Sabes? Tú vives en la ciudad, vives en área metropolitana y, mano, y vete un día por ahí en la ciudad, móntate en la AMA. ¿Todavía eso existe? Sí, móntate en la AMA, en la guagua pública y date un paseo por ahí y experimenta un poco. ¿Existe? Sí, existe todavía, sí. Sí. Sí, brega. Sí. Pero Bueno, que se expongan a eso, ¿no? Eso es súper importante, mano. De verdad que sí. tiene unos retos, pero Ramón, una de las cosas, por ejemplo, con mis estudiantes durante una de las huelgas de la UPI, creo que Luis Fortuño era gobernador y nosotros teníamos que reunirnos en ocasiones afuera. Nos reuníamos en el jardín, en el cuadrángulo, en distintos lugares. Y, y pues ahí fue que yo vendo mi carro y empiezo a tener conversaciones sobre esto. Y le digo a mis estudiantes, todos ustedes tienen carro, excepto una. Todos los demás tenían carro. Le digo, si ustedes no tuvieran carro, ustedes tendrían $8,000 en su bolsillo para janguear, para viajar, para lo que sea. Pero ustedes están gastando $8,000 en un carro, gasolina, ruedas, depreciación, marbetes, etcétera. Y eso no puede estar provocando una satisfacción o un disfrute en ustedes. Porque poner un marbete, no me joda. Sí, brother. Eso no deriva ningún placer para nadie. Y entonces ese dinero que tú estás poniendo ahí, lo pudieras estar dedicando a otra cosa. Y eso es un poco, yo creo que a mí me ha ayudado mucho la dislexia a pensar cosas desde otra perspectiva. Cuando yo miro el asunto del tiempo que pasa la gente en el carro, siempre trato de cuantificarlo, trato de dimensionarlo de alguna forma, y eso nos sirvió para algunas de las estadísticas del plan de uso de terreno, porque calculamos que un ciudadano metropolitano pasaba 28 días del año en el carro, en tapones, llevando a los nenes a la escuela, yendo a la universidad, recogiendo el laundry, yendo a la compra. 28 días. Podemos cambiar esa mentalidad y que ese sea nuestro norte, es ese sistema colectivo que el profesional pueda usarlo y el pobre lo puede usar también. O sea, que todo el mundo puede usar ese sistema. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? ¿Qué es lo que hace falta en tu, ¿verdad? En tu opinión y en tus 30, 40 años de experiencia? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que te ríes por la edad. No, Te estoy gufiando. No, me estoy riendo porque hay que hacer mucho, pero bueno. Hay que hacer un montón. Pero si estos últimos 25 años, hablando del 95 para acá, 30 años, no sé, para mí, todo ha ido hacia abajo. Sí, sí. En todo. Sí, sí. En transporte público, Sí. en la salud, en la educación, en todas las cosas importantes de un país. Todo ha ido en declinaje, pero una cosa increíble, profesor. A mí me preocupa, realmente me preocupa el futuro de mío y de mi familia y de mis hijos. Sí, nosotros, hay varios factores ahí. Yo creo que tiene que haber un cambio de pensamiento político. Eso es fundamental. Yo creo que nosotros nos acostumbramos a esos proyectos enormes, a esas inversiones billonarias y nos olvidamos de lo básico.
O sea, nosotros construimos un tren urbano que costó 3 veces lo que estaba presupuestado, pero no hemos hecho un kilómetro de acera en el área metropolitana desde que Sila Calderón fue alcaldesa de San Juan. Eso en San Juan. Ujú, Hay municipios que las aceras que tienen son las que se construyeron hace 50 años ujú. y son insuficientes y son inadecuadas y no tienen sombra y no tienen iluminación adecuada. O sea, son cosas básicas que tenemos que trabajar, porque tú te bajas del sistema de transporte colectivo y tú eres peatón y tú tienes que circular por una acera y tú tienes que llegar esa milla que hablaba Ramón en la ruralía en Mayagüez, Ujú. tienes que llegar a una parada. Y esos corredores no se han hecho. Nosotros tenemos kilómetros en exceso de carretera, de áreas pavimentadas, pero esas carreteras no tienen, no tienen acera, no tienen sombra. Entonces, en un país tropical como el nuestro, nosotros necesitamos tener, ¿sabes? Como que esa infraestructura básica en sitio. Y si nosotros miráramos la pirámide de movilidad, Ujú. que realmente debe ser una pirámide invertida, nosotros debemos pasar de el instrumento más general, que son las aceras y la infraestructura peatonal, a luego lo que son los corredores de movilidad alternativa, como las rutas ciclistas, las rutas para scooters, ese tipo de cosas, el transporte colectivo, las guaguas, esos sistemas, los camiones que muchas veces se olvidan, hay que pensar en eso, y el transporte de mercancías y bienes, Ujú. y por último, El carro. el carro. Ok. Pero lo tenemos al revés, aquí. Aquí al revés, total. Sí. Personas que, o sea, si estás bien envuelto con este tipo de activismo, vamos a decirlo así, ambiental, pero me imagino que hay personas que te dicen, chico, ¿por qué te estás metiendo en eso? O no tienes ese tipo de personas que te estén tratando de como que decir, mira, no te metas en esto, no le tires aquí, no le tires allá. Sí, mano, todo el tiempo, tú Sí. sabes. Sí, o sea, No, que esto te va a perjudicar porque le estás tirando aquí. todos los niveles. Mira, Sí. sí, pero yo creo que primero que todo, las cosas hay que hacerlas cuando uno las entiende y uno no puede ser ingenuo y tiene que saber que lo que tú haces y lo que tú dices, pues tienes que tener la valentía de vivir las consecuencias. A mí me han cancelado contratos. A mí me han llamado y han dicho, me llamó fulano, me dijo que te cancelara y pues yo tengo que vivir con las consecuencias. El periodo más dramático fue durante la época de Luis Fortuño. Y ahí fue que yo viví la mayor cantidad de consecuencias. Yo estaba terminando el plan de redesarrollo de Roosevelt Roads Ujú. y me acuerdo que el que luego dijo, pues, such is life, Ujú. ese señor mandó a pedir que me arrancaran la cabeza y que me cancelaran el contrato. Y así ha pasado, tú sabes, con otras cosas y otros momentos. Eh, José González Goenaga no era mala persona. Yo no sé si vive o no, tú sabes, pero una persona ciega por la política y pues él sentía una amenaza grandísima de la credibilidad que yo tenía con el grupo de APRODEC y las comunidades de Ceiba. Y el hecho de que la comunidad pedía que no hubiera reunión en la que yo no estuviera presente, era algo que a él le amenazaba. Y pues, eh, nada, tenía todo el derecho de prescindir de mi servicio. Eso es una prerrogativa que tiene alguien que contrata siempre. Pero esto fue totalmente motivado por política.
Yo no tenía ningún rol, ¿verdad? Ni activo que yo me expresara en contra de la administración de Fortuño, ni tenía razón para hacerlo. Y la presencia que la gente ve hoy en redes sociales, pues no era la presencia que yo tenía antes. Yo tenía una compañía de comunicaciones en redes sociales, pero no era para mercadear a Pedro Cardona ni el urbanista, ¿verdad? Yo proveía servicios de manejo de redes para empresas dedicadas a servicios, restaurantes, tiendas de helado, peluqueros, modistas, distintos tipos de servicios. Yo le manejaba toda su campaña y todas esas comunicaciones, pero yo no estaba al frente. Y obviamente en esos ámbitos tú no tocas nada que tenga que ver con política. Así que no... Y yo no... O sea, mi perfil en redes era bien bajito. Mínimo. Yo tenía 200 seguidores en Facebook. Yo fui uno de los primeros, de las primeras cuentas que se abrieron de Twitter a nivel mundial. Pero yo no, activamente a nivel personal, yo no tenía una gran presencia. De hecho, esa cuenta ya no la tengo. O sea que lo que me estás diciendo entonces aquí es que si vas a hacer algo, hazlo con el conocimiento y sabiendo que estás haciendo algo de verdad de corazón que está correcto. No importa lo que te digan la Sí, gente. sí, yo, tú le preguntas a una de mis primas, Luce López Baralt, ella me describió en una ocasión y decía que yo desde pequeño era el niño que llevaba su propia flauta y la tocaba como le daba la gana. Yo marcho a mi ritmo. Estoy bien consciente de que mis actos no pueden traer consecuencias adversas a terceros. Yo asumo las consecuencias a nivel personal, no las traspaso a otra persona. Yo no expongo a otra persona sobre mis creencias y mis ideologías. Yo muevo lo que yo creo y yo asumo las consecuencias por mis actos. ¿Y crees en el karma? Creo en el karma. Cree en el karma. Sí. Si haces cosas buenas, buenas cosas se te regresarán. Si haces cosas malas, se te va a regresar también. Sí. Sí, y ¿sabes? Yo creo que yo he tenido una vida muy privilegiada y bendecida, no solamente por los actos míos, sino porque yo crecí en un ambiente muy, muy protegido, de mucho amor, donde había mucha comprensión y esas cosas, pues, ayudan a construir un carácter y por lo menos también te dan la estabilidad y la confianza ante un mundo que inevitablemente tiene crueldades también. Y entonces, pues, el descansar en lo que puede ser el apoyo de tus padres, aunque mi padre murió muy joven, y yo tengo... Yo tuve un padre enfermo desde que yo tenía 14 años. Entonces, eso pues tiene sus consecuencias. Y mi padre fue un padre súper alcahuete de los niños, pero no manejaba muy bien la adolescencia. Okay. Entonces, esa parte, tú sabes, fue un reto. Yo estoy seguro que mi padre hubiera sido como que un gran tipo para hablar con él, ya yo como una persona ya más madura y mayor, pero en la adolescencia era un choque brutal.
Y como yo iba a mi ritmo, pues, y mi padre era, tú sabes, estadista republicano, Esta la iba a hacer la otra pregunta. sabes, como que una cosa bien particular. Y, ¿sabes? Yo soy un poquito vocal en cuanto a mis opiniones, pero respeto el derecho a que se lleguen a conclusiones distintas. Perfecto. O sea que se debería incluir a la ciudadanía en los procesos. Totalmente, no es que se debe, se Sí, tiene. se tiene, Y se tiene. entonces aquí yo estaba, es que publicaste algo ahí de unos códigos de construcción y un plan de información a la ciudadanía que se contrató a una agencia de 3 años de experiencia con 7 millones. Eso tiene que ver con, o sea, ¿qué es eso del plan de información a la ciudadanía de códigos de construcción? ¿Vale? Mira, Tal vez estoy metiendo cosas aquí Sí, que no tienen nada que ver, pero... eh, Pero de qué se trató, de qué se trató esa publicación que hiciste de... eso a lo que responde es a una tendencia que hemos estado viendo de que se contratan servicios a personas que no tienen las credenciales para realizar esos trabajos. Hay millones de dólares que se están gastando del presupuesto y de los fondos públicos en servicios como este. Y nosotros tenemos que mirar eso y tenemos que mirar también el resumen de las personas que estamos escogiendo. Y las personas que acompañan a estas personas que escogemos. En el futuro yo creo que cuando seamos un poquito más maduros políticamente, un gobernador tiene que presentar a su gabinete antes de ir a elección. Eso se llama la presentación del gabinete en la sombra. Hay que conocer con quién va a esta persona gobernar y saber sus credenciales. Yo puedo pensar o no que el presidente de la Junta de Planificación es simpático o fue tremendo compañero de clase cuando estuvo estudiando planificación. No lo sé, pero tal vez lo es. Ahora, yo lo que sé es que de el actual presidente de la Junta de Planificación, yo no conozco nada de su trayectoria profesional. Ningún elemento destacable como para merecerle ocupar la silla más importante de planificador de Puerto Rico. ¿Por qué está esa persona presidiendo esa agencia? Lo único que a mí me han dicho es que políticamente es alguien muy afín y que era parte de la avanzada del candidato que actualmente gobierna. Esos no son méritos para presidir la Junta de Planificación. Son buenos para ponerlo en una posición alta dentro de la estructura del partido al que pertenece. Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos que mirar eso y tenemos que ver quiénes son los que están recibiendo estos contratos. Esa compañía tiene 3 años. ¿Cuál es la trayectoria y la credibilidad que tiene para estar manejando esos millones de dólares en contratos? Porque esos fondos son nuestros. Bueno, sabemos que tal vez uno de ellos le dio dinero para la campaña y están pagándole a través de ese contratito. Bueno, especulamos y tenemos que especular eso porque no tenemos la información. Y ciertamente esa compañía no puede mostrar una trayectoria como para decir, se merece un contrato de esa naturaleza. Así que pensamos Así que es, eso es... exacto. ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo nos preparamos para el cambio climático? ¿Y cómo ayudamos a nivel comunitario a bregar con esa situación del cambio climático? Bueno, nosotros tenemos que reconocer que el cambio climático tiene unos impactos sobre nuestro territorio y son unos impactos físicos que requieren de unas acciones concretas. El comité de asesores y expertos en cambio climático que se nombró, yo creo que escogieron a algunas de las personas con la trayectoria más seria y completa a nivel académico y en muchos aspectos, ¿verdad? Pero yo creo que en ese comité ha faltado un poco de experiencia en expresión de política pública y algunas de las recomendaciones que son muy buenas
son unas recomendaciones que necesitan de unos componentes de política pública que ayuden a que alguien como el senador Vargas Vidot o la senadora Rivera Lacén lo puedan convertir en piezas de legislación para atender esas preocupaciones técnicas, académicas, científicas que ellos muy bien han expresado en esos informes. El gobernador los ha utilizado un poco como figura decorativa, como los stickers que se le ponen a las botellas de agua. Y él dice, mira, ¿sabes? Aquí yo tengo el comité de expertos. Esa es la hojita verde que está en mi botella de agua Yeti. ¿Sabes? Como que, y tú dices, pero ¿en qué se traduce esto y qué tú estás haciendo en relación a esto? Pues mira, por ejemplo, el reglamento conjunto que fue a vistas públicas a finales del año pasado y principios de este, no tiene una sola expresión de política pública en relación al cambio climático. Habla del cambio climático en 4 ocasiones, pero dice cambio climático. Sí, se menciona, pero no hay nada. No hay nada detrás. Sí, lo que tiene que trabajar es la prevención. Pero en prevenir. Un ejemplo sería. La planificación. Que tú digas, bueno, toda nueva estructura tiene que guardar un retiro de 100 metros de la costa. Exactamente, aplicarlo. Ese tipo de cosas. Exactamente, aplicarlo. Tienes que decirlo. Sí, tiene. Okay. No hay otra manera. Buenos días, soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y estoy acá en la parada puertorriqueña este año. Yo creo que es súper importante que este año se va a estar llevando el mensaje nuevamente de que las playas son del pueblo, que hay que respetar lo que son bienes de dominio público, hay que respetar lo que es nuestra estructura de planificación, y por eso estamos acá con todo este grupo de los campamentos que han hecho un trabajo extraordinario de crear conciencia sobre la necesidad de defender estos espacios. Saludos a... Ahí está. ¿Cómo viste la diáspora? ¿Cómo viste esas vibras de allá en Nueva York de la diáspora? Yo nunca había estado en la parada puertorriqueña. Esta es la primera vez. Y la verdad es muy impresionante. Tú ir por la Quinta Avenida y tú ver a todas estas personas que sienten un orgullo cabrón de ser puertorriqueños. Y lo manifiestan y lo manifiestan en todos los sentidos, cantando, la forma en que están vestidos. Y me impactó mucho el reconocimiento de estas personas hacia todo este movimiento de recuperación de costas y playas. Eso te paraba los pelos. Súper emocionante. La verdad que para mí fue inesperado la forma en que todo eso transcurrió. Lo otro que ir acompañando a los campamentos es también algo súper emocionante. O sea, hay todo un montón de personas que han estado sacrificando tanto para poder estar allí, que han hecho un trabajo educativo brutal y que lograron levantar los fondos para poder llevar un número tan grande de personas representantes de los distintos campamentos allí a Nueva York. Mano, eso es muy impresionante. Y tener también como individuo el respaldo de todas estas personas también es algo que no se puede minimizar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo yo soy una persona que ha hecho una carrera sobre unos temas y unos asuntos y de pronto hay todas estas personas que dicen, mano, a mí me gustaría que tú vinieras con nosotros, que tú fueras parte de este esfuerzo y marcharas con nosotros, ¿sabes?
¿qué tú vas a decir? O sea, no puede haber como que algo más bonito que eso, que alguien te diga, mano, me gustaría que estuvieras conmigo aquí en este momento. Y correr a mí me encanta y me ayuda, pero también yo creo que correr bici es una forma de ver ciudades. Porque el paso al que tú vas te permite estar viendo un montón de cosas. Ahí estaba en Berlín, yo llegué 2 días tarde al maratón de Berlín por un retraso en vuelo, pero hice el recorrido solo. Exacto, pero ¿Cuánto fue el recorrido? ¿De cuántos kilómetros? Bueno, un maratón. 42. O sea, 42. Sí. 42 kilómetros. Sí. Y lo más gracioso, esa foto no lo muestra, pero yo estaba solo. Estabas caminando. Aquí estoy en la puerta de Brandenburgo, que he parado para sacarme la foto, pero mientras yo corría, Ajá. yo era la única persona en Berlín que corría con pantalones cortos. ¿Qué? Y pues obviamente yo entreno aquí, así que tenía... ¿Qué temperatura había eso ahí? Ahí debe haber estado... Diablo. Estaba cómoda para correr. Debe haber sido como unos 49, 50 grados. Pero una vez tú estás en movimiento, tú no tienes problema. Pero yo tenía cortos. Y nadie corre en cortos en noviembre. Nunca. En Berlín. En un lugar como este. Entonces, tú sabes, como que... Todo el mundo tomándote fotos. Mira, te ese tipo mira. tocando ahí en Sí. pantalones cortos. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido para mí un placer haberte conocido un poco, ¿verdad? A profundidad. Te pido perdón por la ignorancia mía de hacer entrevistas tan profesionales. No estoy acostumbrado a hablar con personas que han estudiado en Harvard y que han trabajado en un montón de proyectos bien importantes alrededor de Puerto Rico, y una persona que, ¿verdad? Que causa impactos positivos en Puerto Rico. Pero sí, te tengo que ofrecer una invitación a hacer un salto de paracaidismo. ¿Has saltado? Nunca. Mañana. Mañana. Mañana o el domingo. Mañana hay vuelo, Ramón. El domingo voy a estar en Campamento Carey, pero mañana Mañana hay vuelo, profesor. No hay suficiente Imodium como para prepararme. Pero ¿has contemplado alguna vez un salto o nunca se te ha ocurrido como que, fíjate, como que vamos a saltar de un avión? Bueno, lo he pensado. He tenido un vértigo horrible, pero es algo que como que he trabajado para combatirlo. Okay. Y como muchas otras cosas, las experiencias malas, yo como que las bloqueo y las dejo allá atrás y trato de buscar cómo superamos esas cosas. Pero antes de seguir con ese relajo, quería agradecerles a ustedes el que me hayan invitado y que hayan abierto este espacio para tener esta conversación. Lo aprecio muchísimo y la verdad que reconozco el valor de este espacio y de espacios como este que permiten tener una conversación con personas que habitualmente pues no estarían escuchando a este señor que tiene casi 60 años y tú sabes como que rayos, yo tengo 20 cosas que hacer, ¿no? Sentarme a escuchar a este tipo, ¿no? Y creo que el que ustedes tengan esa visión la agradezco, la aprecio. He visto lo que han estado haciendo, los admiro. Y a Ramón lo he visto un montón en manifestaciones y en distintos espacios, que también hay que agradecer esa dedicación y esa presencia que nos ayuda a todos a poder seguir en rumbo a lo que necesitamos que sea Puerto Rico de cara al futuro. Así que desde cero, todo, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro.
Seguro que sí. Y además nadie me da cerveza cuando me invitan. Hago un café, luego cervecita. Claro, aquí hay perks como loco. Ahí lo tienen, chicos. Un super Podcatazo, brother. Super podcast. Yo espero que se lo disfruten, que aprendan un poco sobre... Lo vamos a dividir en 2 partes, Ernesto. Lo dividimos en 2 partes. que 2 partes. Sí, todo una primera parte. completo. No, pero sale el mismo día. Uno a las 6 y después a las 8 sale la segunda parte. Para que lo vean completo, papo. Discuten la logística. Sí. Esto lo discutimos después, Ramón. Esperamos aquí al urbanista, tal vez mañana, no sé, vamos a ver si se anima a hacer un salto de paracaidismo. Yo sé que te va a gustar, yo sé que va a ser una experiencia inolvidable, sé que te va a dar fuerzas para seguir combatiendo lo que haya que combatir. Y bueno, Lo haremos. Ramoncito, unas últimas palabras aquí para el hombre. Gracias, Pedro. Te veo en el campamento Carey la semana que viene, 4 de julio, todo el mundo para allá. Aunque esto va a salir el miércoles. Pero gracias por aceptar. Sé que hemos estado un poco coordinando esto y se dio. Así que muchas gracias, Pedro. De verdad que sí. Gracias a ustedes. Vale. Para la próxima, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. El urbanista.